Buenas tardes. Vamos a dar inicio al taller número 1 de 2 partes que vamos a tener sobre la metodología de las 5S en Kaizen. Las 5S orientadas específicamente para las pymes misioneras se componen por 5 etapas, 5 palabras que inician su palabra de origen japonés en la S, por eso el acróstico es de 5S. Y esto básicamente para contextualizar un poco en cómo funciona dentro de una empresa, consideremos el ejemplo de un viaje. Nosotros vamos a viajar de acá, por ejemplo, de Iguazú a Posadas, y no es así como que nosotros nos subimos al auto y ya nos vamos, sino que vamos a tener que hacer algunos ajustes previos para poder viajar. Esto implica de que tenemos que verificar el estado de las ruedas, el estado del agua, del radiador, de aceite, si tenemos combustible suficiente para hacer ese viaje, si las ruedas están en condiciones, tenemos las balizas, tenemos el matafuego, la documentación. Todo ese trabajo previo es el que nosotros vamos a realizar antes de iniciar el viaje. Porque si no, queremos después ganar tiempo, tener un promedio de viaje tranquilo, planificado, y nos vamos a encontrar por el camino con una serie de dificultades, que nos quedamos sin combustible a los pocos kilómetros, que la rueda nos damos cuenta que estaba desgastada o baja a los otro tanto, se nos prende la luz de falta de aceite, vamos a tener una serie de dificultades a lo largo del viaje, y todo eso es por no prever antes que las cosas estén en condiciones, que todo esté organizado adecuadamente. Entonces, en este viaje, que también tiene que ver con la empresa, es un viaje de la empresa donde va a producir bienes, a prestar servicios, va a satisfacer las necesidades de sus clientes, no puede empezar a fallarle las cosas a mitad del trabajo, a la mitad del servicio. ¿Cuántas veces le pasó que va a un restaurante y piden del menú algún plato y al ratito vuelve el mozo diciendo, no, ya no nos queda esto, no nos queda tal bebida, no tenemos tal ingrediente? Entonces, en una fábrica es lo mismo, me quedé sin cola, sin materiales, sin lija, sin acero, sin repuesto, a mitad de camino, y la producción se para, tengo la gente parada y tengo que salir a comprar de urgencia herramientas, materiales y lo que necesito. Todo por no haber previsto la organización. ¿Por qué? Porque tengo semejante desorden que no me permite visualizar y gestionar fácilmente lo que yo tengo. La 5S no busca de generar gastos, sino de generar ahorros. Y ese ahorro es indirecto, es casi invisible en algunos casos, pero gracias a la competitividad ha sido porque se trabajó con la 5S. Entonces, vamos a ver a lo largo de la clase de hoy varios tips, varios trucos y varias herramientas que le va a permitir a ustedes autogestionarse su propia metodología de 5S, que les va a permitir tener mucho más bajo control. Así como tenemos un tablero en el auto que nos indica el estado del combustible, el estado de la temperatura, el estado de la climatización de adentro del auto y otras variables que nosotros podemos medir por nuestra cuenta. En una empresa también tenemos que tener un control visual que nos permita rápidamente saber qué está mal, qué está bien, y nosotros dedicarnos a trabajar. De eso se trata este viaje. Un pequeño repaso de por qué implantar el 5S. Habíamos destacado 4 aspectos, que es la mejora del ambiente de trabajo. Obviamente eso baja el nivel de riesgo de accidentes, baja el nivel de desorden, de aprovechamiento de materiales, aprovechamiento del espacio físico, optimización de los recursos que estamos utilizando, de utilizar las herramientas mínimas y necesarias e indispensables para hacer lo que tenemos que hacer y no más. El desarrollo de las personas, porque esto da autonomía al tener las personas claras lo que tienen que hacer, qué tienen que actuar en cada momento, puede tomar decisiones y no estar preguntando a cada rato, como los chiquitos del primer grado, que cuando se le termina la hoja, mae, señor, se me terminó la hoja, ¿qué hago? Viene la maestra, le da vuelta a la hoja
y le dice, empezá a escribir acá arriba. Bueno, muchas veces eso pasa con nuestros colaboradores, pues no tienen claro lo que hay que hacer y cuándo las cosas están bien o están mal. Al tener un poco más definido esto, tienen más autonomía. Obviamente esto genera ingresos, son los resultados que esperamos que esto contribuya, y al tener menos desperdicios, tenemos más vida, mayor conciencia, mejor resultado global, empezamos a tener otro desempeño como empresa y nos sentimos gratificados no solamente por los resultados económicos, sino por haber logrado algo que funcione y no vaya a los tumbos y me tenga preocupado o ocupado durante todo el año en cuestiones que no me sacan de ese pozo. Entonces, áreas más limpias y seguras para el personal, mejora la calidad del producto, reducimos pérdidas, mejoramos el uso de recursos, detectamos necesidad de mantenimiento, eso lo vamos a ver cómo se hace, estimular los buenos hábitos y criterios del personal, ya explicamos de dónde tiene el origen de las 5S, obviamente mejora la imagen de la empresa ante terceros, el orden, la limpieza, la rapidez para resolver cosas tiene que ver con tener un espacio de trabajo ordenado y bajo control. Esto permite reducir costos y mejorar la productividad. Entonces, la 5S va a ser un cambio de hábito que va a fomentar la calidad al grado que se convierta en una forma de vida. Lo que yo hago en la empresa, lo hago en mi casa, lo hago en la sociedad, lo hago en el club, lo hago en cualquier otro ámbito. Llevo esa formación. Entonces, tenemos que ver alguna herramienta de calidad para trabajar en la 5S. Nosotros sabemos que hay primeras 7 herramientas, las primeras 7 herramientas, pues después aparecieron más recientemente las nuevas 7 herramientas de la calidad, pero entre las primeras, que son gráficos muy simples, que ya se usaba de la época de 1950, 1960, con participación de varios gurúes de la época que hoy se toman como base para todo el sistema de calidad, vamos a tener nosotros solamente ver el diagrama de causa-efecto. Acá tenemos una representación de cuáles son las otras herramientas, el flujograma, el diagrama de Pareto, el control estadístico proceso, diagrama de dispersión, histograma y hoja de control. Vean que absolutamente todo esto se puede hacer sin computadoras, sin un software especial, sin conocimiento científico, ni formación especial de una universidad, ni nada. Es papel y lápiz, que es lo que yo le pedí al inicio, que tengan a mano para hacer algunas anotaciones. Sepan que esto se empezó a implementar en las fábricas cuando el nivel educativo y formativo de los operarios y la gente que trabajaba en Japón en esa época era muy bajo, con lo cual no podíamos ir, o no podían ir, mejor dicho, los que estaban al frente de la reconstrucción del país, con herramientas sofisticadas. Había que lograr resultados. Y esto es lo que vamos a empezar a usar nosotros hoy, casi 70 años después. El diagrama de Ishikawa, también conocido como espina de pescado, tiene un poco ese nombre por la figura o la forma que genera el gráfico que vamos a ver. Diagrama de Ishikawa porque lo desarrolló el ingeniero precisamente de ese apellido, es uno de los que ha trabajado en la reconstrucción junto con Edward Deming, que era norteamericano y fue a colaborar en la reconstrucción de Japón. Espina de pescado por el dibujito, la forma que genera, donde el problema sería la cabeza y las 6 variables de problema son el espinal, con sus vértebras del pescado. O también conocido como diagrama causa-efecto, porque a partir de un efecto, que es el problema, lo que nosotros encontramos, lo que nosotros identificamos, puede haber una o más causas que lo provocan. Y acá está representada por 6 variables que casualmente se pueden llevar al español, igual que al inglés, en 6 palabras que empiezan con M. Nosotros podemos tener un efecto que puede deberse a un problema de material, a un problema de mano de obra o de medida, pero también puede deberse a un problema de máquina, del método de trabajo o un problema del medio ambiente. Ahora vamos a ver rápidamente un ejemplo en cómo se utiliza y cómo esto puede derivar en ayuda muy importante para encontrar la causa o las causas de algún problema antes de poder nosotros meternos a querer resolver sin tener claro de qué se trata. Fíjense en este efecto, que se llama el número 1, se coloca el problema a la derecha y se encierra en una caja. Que es decir, supongamos que tengo un problema con que
el torneado de un eje sale con mucha rebaba, tiene mucho filo, no sale liso, hay como un resalte que provoca un defecto en el eje y eso impide que se pueda usar adecuadamente. Entonces, cuando analizamos los distintos tipos de problemas, puede ser un problema de máquina. ¿Por qué? Porque el torno con el cual yo estoy trabajando le falta mantenimiento y está descentrado el plato, y eso genera una vibración que hace que la herramienta al pasar por el eje no tornee adecuadamente. ¿Y por qué pasa eso? Y porque no tiene mantenimiento el torno. ¿Y por qué no tiene mantenimiento? Porque no existe un plan de mantenimiento. Y así aparece de la causa, va apareciendo subcausas. Un problema de material, puede ser que la pieza que estamos torneando es demasiado dura o demasiado blanda o no es adecuada, entonces al pasar por el torno no queda como debería estar porque hay un defecto del material que provoca esto. ¿Y por qué? Y porque se compró mal el material. ¿Y por qué se compró mal el material? Y porque no hay especificaciones técnicas de lo que necesitamos. Y así podemos ir trabajando distintas causas que vayan definiendo. Medición. Puede ser que no esté correctamente trabajado las medidas. A lo mejor los grados de tolerancia que se ha especificado para el eje no son lo suficiente o le falta información, entonces el tornero está trabajando con unos parámetros más o menos tanto y eso hace de que genere ese error o esa diferencia en el eje. Y acá abajo podemos ver que puede haber un error de método. La forma en que se está torneando, cómo se apunta la herramienta, cómo se trabaja la velocidad del lucillo, cómo se avanza la herramienta, puede ser que el método en el cual esté trabajando no sea el adecuado para ese tipo de pieza. Entonces eso genera también un problema. Medio ambiente. Puede ser que haya demasiado ruido, que la persona trabaje con poca visión, hay poca iluminación, hay mucha suciedad en el entorno que hace que la máquina no pueda visualizarse bien qué es lo que está sucediendo. Entonces terminamos encontrando que el lugar en el cual se trabaja no es el adecuado y eso incide a provocar fallas sobre el trabajo que estamos haciendo. Y finalmente, mano de obra, podría ser que la persona que está torneando no está capacitada, que la persona no tiene el instructivo, que la persona no está concentrada porque tiene, ¿y por qué no está concentrada? Y porque tiene problemas económicos, problemas familiares. ¿Y por qué tiene problemas familiares? Por lo mejor hay un padre, un hijo, una esposa o alguien de la familia o alguien cercano con un problema de salud, o que la persona está estudiando y se queda la noche hasta tarde y entonces el otro día viene medio cansado, desconcentrado y no presta atención. Lo que hacemos es tirar todas las variables dentro de esta 6M sin importar lo que pueda hacer. Es tormenta idea. Acá yo tiro todo, hasta lo más burdo tengo que ponerlo. Después me voy a ir con esta planilla al lugar en donde se produce el problema, en este caso en el torno donde se está produciendo el eje defectuoso, y a medida que observo cómo se fabrica, voy tachando y averiguando las causas que yo anoté. Lo que no tiene sentido porque no se está cumpliendo, tacho. Y de esa manera me voy a quedar con 3, 4 causas o posibles causas que van a ser los motivos de ese problema de calidad en el producto. A partir de que yo tengo identificado las causas, yo ya puedo empezar a definir qué es lo que voy a tener que lograr para poder mejorarlo. Y ahí entra en el ciclo de Deming una rueda que se llama PDCA, que en inglés es Plan, Do, Check y Act, que sería planear, hacer este plan de objetivo, es decir, yo quiero reducir la cantidad de ejes defectuosos del 10% al 3% del total. Ahí me planteé un objetivo. Y ahí tengo que ver, en base a lo que yo vi en el diagrama anterior, cuáles son las posibles causas, lo que yo tengo que planear como cambios a la metodología, a la capacitación, al ajuste de la herramienta, a la selección del material, a la mejora del ambiente, para poder lograr bajar del 10% de ejes defectuosos al 2%. Entreno al tornero, entreno a la gente que compra material, entreno a todos los que están involucrados de alguna manera en el proceso y hacemos el do. Hacemos y probamos durante un periodo de tiempo a ver qué resultados tenemos. Y ahí verificamos, medimos. Si hemos bajado del 10 al 2%, nos quedamos en el camino, hemos aumentado aún más el nivel de falla, en vez de tener el 10 ya tenemos el 15, pero si llegamos
a lograr que estén dentro de los parámetros que esperamos. A partir de ahí se implementa, es el actuar, es el implementar el estándar. Decir, bueno, a partir de ahora se compra así los materiales, se condiciona de esta manera, se tornea de esta manera, se da todo como nueva norma de trabajo porque sabemos que así funciona. Si los resultados no eran lo esperado, hay que revisar el plan, a ver qué es lo que ha fallado, pues seguramente lo que hemos visto como posible solución no ha funcionado adecuadamente. ¿Cómo trabajamos en el PDCA? Hay que definir las metas. Lo que yo he dicho, si yo quiero pasar del 10% de defecto al 2% de defecto, o sea, estoy poniendo un número, estoy definiendo algo concreto, no estoy diciendo quiero bajar el nivel de defectos, porque con eso no me dice nada. Quiero bajar el nivel de falla de atención al cliente en el mostrador. ¿Pero de cuántos? ¿Cuántos clientes fueron mal atendidos? ¿Cuánto yo quiero mejorar? Quiero mejorar el tiempo que la gente espera, de esperar en vez de 5 minutos que sea atendido dentro de los 60 segundos. Esas son las metas. Y ahí tengo que planificar cómo voy a lograrlo, entrenar al personal que va a estar involucrado en ese proceso, porque si no lo entreno me van a repetir la misma historia de antes, con lo cual cuando realicen el trabajo no va a haber cambios. Una vez que están capacitados y educados, puedo realizar el trabajo durante un periodo de tiempo que yo defina y ahí verificar si eso que he establecido como meta en el punto 1 lo he logrado. Si es así, entonces ahí pongo a actuar. A partir de ahora el nivel de atención es de esta manera, el nivel de trabajo es de esta manera y quedará hasta que en una próxima vez yo quiera mejorar aún más ese nivel de detalle. Siempre hay una forma de mejorar y entonces esta rueda gira y gira permanentemente logrando mejoras. Para definir los objetivos, no puedo decir, como dije hoy, quiero bajar el nivel de falla de la fabricación de ejes. Eso es muy ambiguo y poco específico. Yo tengo que tener algo medible. Quiero bajar el nivel de fallas del 10 al 2%. Yo puedo medir. Específico, ¿de nivel de falla de qué? De los ejes de la pieza AW4 tal. Entonces yo tengo un dato específico de qué es lo que quiero, sobre qué producto, sobre qué servicio. Yo quiero bajar el nivel de tiempo de atención a los usuarios en un periodo de tiempo de 5 minutos a 1 minuto. ¿En cuánto tiempo voy a lograr? Y bueno, voy a poner en marcha ese ejercicio durante una semana, un mes, 15 días, 2 meses, depende del tipo de trabajo que hay que hacer, yo lo pongo en funcionamiento. Entonces, si seguimos con el ejemplo del eje, yo quiero bajar el nivel de falla de ejes de torneados del 10% al 2% de ejes del código número tal en un mes. ¿Esto es alcanzable? Y dependiendo mi capacidad de máquina y de diseño y demás, sí, yo digo, en un mes puedo lograr. Si me pongo las pilas, lo hago. ¿Es significativo? Y es significativo. Para mí me sirve, es importante que yo baje el nivel de falla del 10 al 2%. Además, quisiera llegar al 0%. Pero bueno, me va a costar mucho más llegar tan fácilmente, tan complicadamente del 10 al 0 cuando nunca hice nada. Pero tiene que tener este acróstico, metas. Cuando pongo un objetivo, tiene que reunir esta variable. Si no, no es un objetivo. Es una expresión de deseos y es un tiro algo a ver qué pasa. Después, cuando mejoran 10, un 8, 9, bueno, me da lo mismo, más o menos, me conformo. Tengo que ser concreto porque si no, no voy a luchar por lograr eso. Entonces, así es como la rueda de Deming gira y siempre se va logrando subir un poquito más. Hay una mejora continua. Y esa cuña que sostiene a la rueda es la experiencia que van ganando ustedes. De haber resuelto problemas anteriores, le va a servir para resolver más fácilmente los problemas del futuro y eso es lo que va a hacer diferente a ustedes del resto de las empresas. Porque mientras ellos no saben cómo resolver esos problemas, ustedes van perfeccionando cada técnica que les permita mejorar. Entonces, acá el PDCA en la 5S, ¿cómo esto involucra a la 5S? Y porque nosotros necesitamos tener una organización, tenemos que tener un orden y tenemos que tener una limpieza. Y estas son las 3 primeras S que nosotros vamos a ver en el día de hoy. Después, ¿cómo vamos a comprobar? Y a través del control visual que vamos a hacer, que también lo vamos a conocer. Y ya en el segundo taller vamos a tener sobre disciplina y cómo lograr la mejora continua. Pero nos vamos a enfocar hoy
y las 3 primeras de ahí al cuadrante, el primer cuadrante de arriba a la derecha. El plan de acción. Yo quiero mejorar y cambiar algo. Dije que quiero pasar del 10% al 2% de falla, para eso voy a tener que hacer algo distinto. ¿Y qué es lo que voy a hacer distinto? Eso es lo que tengo que anotar en una planilla. El 5W2H, que viene de sus palabras en inglés porque hay 5 preguntas que empiezan con W y 2 que empiezan con H, traducido al español serían estas 7 preguntas. Yo respondiendo a estas 7 preguntas tengo un plan de acción en el cual me permite después decir concretamente cómo yo pienso hacer para pasar del 10% de falla al 2% de las fallas en la fabricación del eje. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿En dónde se va a hacer esa tarea? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Quién va a hacer esa tarea? ¿En qué momento? ¿Cómo lo voy a hacer? Y ahí hago la descripción larga del paso a paso. Nada tiene que quedar por obvio ni sentado de que la otra persona sabe cómo se tienen que hacer las cosas. Tengo que explicarle al detalle lo más que pueda de cómo vamos a hacer las cosas ahora y cuánto es el dinero o la plata o los recursos que necesito invertir para hacer esa mejora. Y esto es lo que voy a poner a funcionar. Y ahí, después de un tiempo, veré si funcionó, caminó, mejoró, perfecto, lo tomo como nueva base de trabajo. Esta es la planillita que ustedes tendrían que tener, entonces van completando en cada uno de esos cuadros la respuesta que corresponde. Con estas 7 preguntas prácticamente no queda nada al azar que quede librado a que se encuentre con una sorpresa a mitad de camino. Pasa que mucha gente se larga, por ejemplo, a decir, vamos a cambiar de lugar una máquina, y se pone a cambiar y después se da cuenta de que no tenía la toma de energía, no tenía el extractor, no tenía la manguera del aire comprimido, no tenía nada cerca para poder conectarlo. Entonces, no está ni donde estaba antes, ni tampoco pudo terminar de conectar donde quería llevarlo. ¿Por qué? Porque no previó, no anotó, no registró previamente que necesitaba llevar aire, llevar energía, llevar ducto de extractores para poder después mudar la máquina y hacer la conexión y ponerse a trabajar rápidamente. Eso de no querer planificar porque no hay tiempo, vamos, después termina siendo días y semanas de dolores de cabeza que nunca termina de resolverse. ¿Por qué? Por no querer ponerse un par de horas con un papel y una virome o un lápiz a pensar qué es lo que vamos a hacer. Pienso, luego existo. Entonces, las 5S, que ya vimos que son las que componen a esta metodología, que es la base del sistema Kaizen, a partir de esto podemos organizarnos. Es importante que tengamos un cuadro de información, una cartelera, para que podamos estar todos al tanto de qué es lo que son las 5S, información conceptual, información de trabajo, de qué es lo que estamos haciendo para mejorarla, tener registro del antes y el después de cómo se ha ido mejorando cada uno de ellos. Así que ahora vamos a empezar a hacer un pequeño repaso. Nosotros vamos a ver la 1, la 2 y la tercera, que trabaja sobre selección, orden y limpieza. Habíamos visto alguna foto de las 5S, empresas sin S, sin nada, absolutamente. ¿Qué es lo que creen que puede encontrarse en esta empresa? ¿Cómo puedo yo trabajar con orden o con prolijidad o saber que algo me está faltando o que algo tengo acá que puedo usar y no lo encuentro? Por lo cual termino comprando nuevo. Lo mismo en esto. ¿Qué posibilidad de accidente o de riesgo de trabajo? ¿Qué ganas tengo de ir a buscar un repuesto, un material, un elemento acá? En esto, si yo no sé ni dónde está. Tengo que empezar a abrir caja por caja, estante por estante, revolver todo, a ver si está lo que estoy buscando. Después de un rato largo, capaz que encuentre, o probablemente no esté, o no esté en las condiciones que uno espera, y termino comprando nuevo. Para el sector madera, carpintería, también, ¿cómo puedo encontrar maderas? ¿Cómo puedo encontrar distintos tipos de elementos dentro de esto, sin tener un riesgo de accidente, sin perder tiempo, sin tener que decir, no encuentro nada, voy y busco de otra pila la madera que quiero trabajar? Nunca hay tiempo para ordenar, pero siempre hay para revolver y buscar de entre medio. Lo mismo un área de materiales. Es difícil de saber cuáles herramientas funcionan, cuáles no, cuáles necesito y en qué condiciones están. Lo mismo un banco de trabajo metalúrgico. Abajo del banco tengo un montón de fierro, partes, repuestos, accesorios que hace meses y años que capaz que no estoy utilizando. Y el tablero de la derecha está
parcialmente vacío, con lo cual o faltan la herramienta o la están usando y quedaron en cualquier lado menos donde yo debería encontrar. En un control visual, a mí me sirve este tablero para saber de qué la herramienta no volvió a su lugar. Se usó y no volvió. Ya tiene que volver, ya se tiene que buscar si no se está usando, porque así es como se extravía, se pierden las cosas, hay que reponerlas, o si no se perdió, pero está en algún otro lugar, pierdo tiempo buscando herramientas, haciendo la búsqueda del tesoro en vez de producir. Y la oficina obviamente no escapan a ese descontrol. No tener un criterio para ordenar las carpetas, para ordenar los biblioratos, los papeles importantes, separarlo por categorías, y ni hablar dentro de la computadora. ¿Cómo ordenamos los archivos dentro de la computadora? ¿Dónde tenemos los presupuestos, los listados, los códigos, todas las cosas que necesitamos? ¿Cómo lo ordenamos? ¿Cómo generamos la versión más última de un presupuesto y no saber que estamos enviando una cotización vieja, por ejemplo? Entonces, las tres primeras S las vamos a empezar a ver hoy, así que vamos a prestar atención a estas cuestiones. La primera S, la palabra en japonés, seiri. Seiri para nosotros sería selección. Separar lo que utilizamos de aquello que no necesitamos y retirar lo innecesario. Suena muy fácil, muy simple, pero sin embargo, capaz que lo han hecho alguna vez, pero al poco tiempo vuelven otra vez a acumular material en el lugar de trabajo, más herramientas de las que necesitan, más material, insumo, descarte y cosas que no necesitan y que están todos amontonados en ese lugar, y lo único que hace es obstaculizar la visión de lo que yo necesito trabajar. Muchas herramientas no va a hacer más eficiente el trabajo. Mucho material no va a hacer que tengo todo disponible para lo que necesito, porque lo que hace es entorpecer y molestar o hacer que me pierda el foco del tiempo y la productividad. Voy a perder tiempo separando o retrabajando productos o haciendo mal un servicio porque no tengo el elemento a mano. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces para trabajar en esta primera S? Tienen que elegir y trabajar en un área piloto. No pretendan salir a tomar todo de golpe, hacer toda la empresa junta porque no lo van a lograr, se van a frustrar. Elijan una oficina, un sector, un área en el cual quieran empezar a trabajar y ahí le van a meter ficha, porque van a aprender muchas cosas trabajando en ese sector que después, como la rueda de Deming dije, le va a hacer de experiencia para mejorar el siguiente paso. Hay que determinar los recursos que son necesarios en esa área. No guarde cosas que no sirven para el trabajo. Si necesito un destornillador, no voy a tener 3 o 4 iguales. Si es una pinza, no voy a tener 2 o 3 pinzas. No voy a tener herramientas o materiales que uso cada tanto, o a veces ya ni recuerdo cuándo fue la última vez que lo usé. Pero está ahí en el banco, o está ahí abajo, o está en el escritorio. ¿Cuántas veces acumulamos viromes de feria que nos dan de merchandising como regalos, souvenir, y la mitad de eso ni funciona? Pero están ahí todo en el lapicero. ¿Cuántos elementos de papel tenemos dentro, arriba del escritorio? Entonces, solamente necesito tomar lo que uso diariamente. El resto lo voy a guardar en algún lugar ahí cerca, y lo que se usa muy poco lo voy a mandar para afuera. Ya vamos a ver cómo trabajaremos en esos criterios. Por eso acá vienen los criterios de utilización y la frecuencia. Esto es la clave. Criterio de utilización. ¿Para qué lo uso? ¿Es necesario esa herramienta? ¿Es imprescindible ese elemento que tengo en la mesa de trabajo o en el área de trabajo? ¿Cada cuánto uso? ¿Todos los días? ¿Una vez por semana? ¿Una vez por quincena? ¿Una vez por mes? ¿Cada tanto? ¿Cada 6 meses? Bueno, eso es el que me va a dar la prioridad de saber qué hacer con cada uno. Y lo que es inútil lo tengo que sacar para un área de descarte. Esa área de descarte donde vamos a juntar todos los elementos que en esa área piloto sobra. Porque probablemente haya elementos que sí sean útiles para otra área. Pero una vez que todas las áreas han acumulado sus cosas ahí y a nadie más le sirve, algo haremos con eso que estuvo sobrando. Algo vamos a hacer y lo vamos a ver. Y sobre todo hay que buscar las causas para evitar nuevas acumulaciones. Es fundamental esto porque no es el trabajo de hacer la limpieza hoy, nos volvemos locos. Hoy nos volvimos locos y hacemos la limpieza. Y en 15, 20, un mes, estamos de vuelta con el mismo nivel de desorden. Hay que buscar las causas, como decíamos hoy con el diagrama de Ishikawa,
¿por qué volvemos a acumular cosas si esto quedó espectacular hace 15 días o hace un mes? Me tengo que tomar un tiempo, planificar en esa área piloto, por eso le digo, no agarren algo grande que después no lo van a terminar porque va a quedar a mitad de camino. Empecemos por un área pequeña y seleccionemos qué me sirve y qué no sirve de eso. Y empiezo a separar. Vean cómo queda uno y otro. Yo a propósito le puse los dos iconos de la cámara de foto en el lugar, porque este es el registro que deben hacer. Una foto desde un ángulo antes de hacer el trabajo y después volver a tomar una foto del mismo ángulo finalizado el trabajo de selección y orden. Así lo pueden comparar y esta foto se suele publicar en la cartelera de la 5S para que todos vean cómo va evolucionando y va mejorando. Y así como está en el cuadro de la derecha, es como deberá mantenerse. Y para eso vamos a hacer procedimientos, vamos a ver qué hacemos para evitar que se vuelva a la fase anterior, a donde estamos a la izquierda. Tenemos que buscar los métodos y las herramientas para que nos ayude a evitar volver a acumular cosas innecesarias. Fundamental acá, gente, anoten. No buscamos culpables. No buscamos fallas. No buscamos culpables, no buscamos fallas. Lo que queremos hacer es cómo podemos mejorar, cómo podemos evitar que pase lo que pasó, o por qué pasó esto, qué es lo que estuvo mal diseñado y tenemos que mejorarlo. Más imágenes delante y el después. Vean ese escritorio de la izquierda y de la derecha. De la izquierda va a ser difícil encontrar una documentación importante en esa cantidad de papeles sueltos. Se pierde tiempo, agilidad y capaz que hasta me pueda perder de la versión más última. Tenemos otro ejemplo, siempre las fotos del antes y el después para poder tener una comparativa, para poder evaluar después los resultados, para poder saber cómo debe quedar las condiciones de trabajo. Fíjense si no es mucho más eficiente, prolijo, seguro y agradable trabajar en los espacios ya del lado derecho, donde está la foto en verde, que en del lado izquierdo con la marca en rojo. Obvio que eso genera otro impacto en la gente, en los clientes, en nosotros mismos, en la productividad. Es mucho más fácil de encontrar y hacer lo que tenemos que hacer, prestar el servicio o producir el bien. Pero no estamos ahí, no nos pagan el sueldo para buscar y tratar de encontrar cosas que después tampoco funcionan y en el proceso nos frustramos, nos enojamos, nos cargamos de bronca, con la bronca vamos a ir trabajando y cometemos errores, nos lastimamos, rompemos la máquina, arruinamos materia prima. Fíjense la cadena de problemas que trae un ambiente desordenado. ¿Por qué vivir así? ¿Por qué hacer las cosas así si hay una manera distinta de procesarlas? Otros ejemplos de cómo queda una vez que yo selecciono lo que necesito. Fíjese la imagen de la izquierda, la cantidad de biblioratos, todo puesto arriba del escritorio. ¿Tiene sentido? ¿Era necesario? No puede ir a otro lado. Yo trabajo con todo este bibliorato al mismo tiempo en el día a día. Solamente me quedo con lo que yo necesito y el resto lo pondré en una estantería, en algún lugar que pueda estar a mano, accesible, pero en el lugar de trabajo tengo que tener lo que yo necesito solamente. Observen esta otra imagen. Es como que lo mandaron castigado al cuarto del fondo y ahí trata de programar, trata de hacer algo, gestionar las compras de la empresa. ¿Cuánto puede llegar a hacer el hombre? Fíjense que en la imagen de la izquierda hay un monitor arriba del otro porque no hay dónde colocar. Y acá en el ya ordenado hay lugar para los dos monitores y el teléfono en el medio. Más imágenes del antes y el después. Los cambios son notables. Las palabras, las imágenes valen más que 1000 palabras. La imagen yo le mostré hoy de la carpintería, el antes y el después. ¿Creen que es más fácil trabajar en la imagen de la izquierda o en la imagen de la derecha? ¿Dónde está más ordenado y más fácil de poder trabajar? La tentación es que yo voy a querer en ese espacio libre de la foto del después, es querer acumular de vuelta las cosas, guardar de vuelta, otra vez acumular. Ahí es donde tengo que trabajar fuertemente en evitar de que
todo el descarte, toda la materia prima vuelva a parar ahí. Tengo que elegir un lugar, tener un espacio distinto, ordenarlo de manera y hacer respetar hasta que gane la disciplina. La nueva costumbre, el nuevo hábito es seleccionar el material y elegir lo que necesito. Y el resto lo tengo que guardar en un lugar adecuado. Vean el depósito del antes y el después que habíamos visto hoy también. Me van a decir que no es distinto trabajar en el de la imagen de la derecha que el de la izquierda. Que es más fácil de encontrar lo que uno necesita, saber qué sirve y qué no sirve. Estamos acostumbrados y casi como trabajo forzoso a trabajar en un ambiente como el de la derecha. Pero si nosotros nos concientizamos y vemos que la eficiencia, la calidad del trabajo, el ambiente de trabajo mejora porque estoy concentrado en hacer los cortes y no en renegar de la cantidad de maderita, polvillo, tierra, mugre que tengo y no sé ni siquiera dónde voy a tirar los descartes, obvio que me cargo de bronca. Y en el descarte no es solamente descartar elementos materiales, sino también descartar pensamientos que hacen que mi visión se nuble, me obstaculicen la forma de pensar, me hagan poner de una predisposición tal que solamente veo las cosas negativas y nubladas. Y obviamente que si después hay problemas, inconvenientes, fallas, es razonable que suceda, ¿no? Es lógico. Vean los pasillos, los depósitos. No solamente que ocuparon el pasillo para meter pallets, sino que en la derecha se acomodó, se reordenó y hasta se ha demarcado el espacio de circulación por el cual se debe transitar en el ir y venir. Entonces, yo le dije hoy que teníamos criterios para poder seleccionar el material. El análisis va a ser en función de la palabra ¿cuándo uso? Y la frecuencia puede ser constante, en un lugar diario, periódicamente, cada tanto, una vez por semana, una vez por 15 días. Raramente, ya estamos dentro del mes de uso, bimestre, semestre, y el nunca o mucho tiempo sin usar. ¿Qué hago con esta frecuencia? Tomo esta acción. Lo que uso constante, lo mantengo en el lugar de trabajo o próximo a mi lugar de trabajo, al escritorio, a la mesa de trabajo, a la máquina, herramienta, ahí, donde yo estoy prácticamente todo el día. Lo que uso periódico lo mantengo un poco distante, en un armario, en una biblioteca, en un estante, en un aparador. Lo que raramente uso está en un depósito alejado del lugar de trabajo, va a un depósito central, ya no lo necesito ni siquiera ahí cerca. El día que necesite esto voy, lo busco, lo uso, lo devuelvo y terminó, pero no que quede como parte del decorado de mi lugar de trabajo. Y lo que no uso nunca o hace mucho que no se está usando, lo envío al área de descarte. Y ahí enviar al área de descarte hay otro criterio de clasificación nuevamente. ¿Qué hago con todo lo que fue a parar allá? En el área de descarte voy a separar esos elementos en dos partes, lo que son todavía útiles de los que son innecesarios. Lo que son útiles lo voy a direccionar a otra área, a otro sector, a otro lugar que no tiene o que falta y le digo, bueno, me sobró una pinza, me sobra un destornillador, me sobra abrochadora, me sobra perforadora de papel, lo mando para otro sector, donde por ahí no hay y están haciendo un pedido de compra. Los objetos que son innecesarios, que no se pueden reubicar y no tienen ya demanda dentro de mi organización, de mi empresa, de mi comercio, si es un material en buen estado, y lo voy a poner a venta para buen uso. Y acá es donde en estas ventas, de los dos primeros, material en pésimo estado como chatarra, también lo vendo como chatarra, con esta plata yo hago mejoras. De acá yo saco platita para invertir en cambiar las luminarias, pintar el piso, hacer una bajada nueva de una instalación eléctrica. De acá yo voy haciendo, pinto los muebles, de acá saco la platita para poder hacer las mejoras que me va a cambiar la imagen, la estética y el ambiente de trabajo. Lo que son material recuperable, hago un programa de recuperación. Hay metalúrgicas o carpinterías que tienen pedazos de madera que lo selecciona para poder hacer un mueble más pequeño con las partes que recupera de eso. Pero el programa de recuperación debe existir. No es un programa de recuperación, lo guardo por las dudas, lo guardo porque me va a ser útil, porque va a ser necesario más adelante. Eso no es un programa de recuperación, eso es acumulación injustificada de elementos que solamente hacen que se aumente el volumen de
material que no tiene sentido, que es innecesario y que va a volver a las prácticas viejas. El programa de recuperación debe ser concreto. Tiene que haber un plan que justifique. Y lo que es realmente basura, papeles viejos, afiches viejos, cartelería y a veces muchos banners viejos de promociones que ya venció, que ya pasó, que ya no están ni siquiera, está decolorado, todo eso a la basura. Me saco de encima y a la basura. Tiene un sentido emocional, no, esto porque no sé qué le da. Bueno, saquemos, muchachos, no, chicos y chicas, saquen porque véanle otro destino, pero no en el lugar de trabajo porque no es lo que le va a ser útil. Lo que acabamos de decir, área descartado, lo que está en materia buen estado de venta, lo que es en pésimo estado para chatarra, si hay un plan de recuperación lo hacemos, y si no, a la basura. Lo que todavía por ahí sirve, vamos a mandarlo a un área de la empresa que le pueda ser de utilidad. ¿Vamos bien hasta acá? Anoten estos cuadros porque estos son importantes para poder después ustedes tomar decisiones a la hora de saber qué hago con lo que voy separando, sacando de esta área piloto. Con esta experiencia, como le dije, van avanzando pedacito por pedacito hasta que llegan a cubrir a toda la empresa, y ahí es donde la cartelera es importante, que va mostrando el progreso, porque esa es la cultura de ustedes. Cualquiera que incorporan a futuro como colaborador, como trabajador, tiene que conocer cómo se trabaja en cada sector y bajo qué criterios están trabajando. Entonces, aprende de entrada los buenos hábitos. ¿Qué son las tarjetas rojas? Son una etiqueta que nosotros le vamos a colocar a todo aquello que está sobrando en mi área de trabajo. Muchas veces me puedo encontrar con que por ahí hay que mover un mueble, una máquina o algo que en este momento no lo puedo sacar, porque lo tengo que reubicar, hay que desconectar, o hay que generar una instalación nueva primero antes de mudar esta máquina o este aparato, o sacar esto. Entonces, o sacar ese mueble para encontrar primero un lugar donde llevarlo. Entonces le coloco una etiqueta roja. ¿Para qué? Para que quede marcado de que eso no debe estar ahí. Esto me tiene que dar la pauta de que no tiene que estar allí ese elemento. Entonces hay distintos tipos de diseño de tarjeta roja. Ustedes lo pueden buscar en internet, hay muchísimas, pero básicamente lo que hace es una tarjeta roja, una etiqueta tiene un número correlativo, identifica el elemento de qué se trata, máquina tal, armario tal, placar tal, escritorio tal, lo que quieran identificar como elemento. Abajo anotan el motivo o la razón por qué no va a estar en ese lugar, no se requiere, porque está defectuoso, porque es obsoleto, porque es una cantidad en exceso toda esta madera o estos materiales que están acá, porque es el lugar inapropiado. Hay varios motivos por los cuales ustedes van a poner que esa cosa se ganó una tarjeta roja. Y ahí le ponen la fecha en que se confeccionó la tarjeta y la fecha de aplicó cuando le colgaron. Una es cuando se prepara la tarjeta y la otra cuando le colgaron la tarjeta. ¿Sí? Y ahí va a quedar la tarjeta esperando a que se tome una medida. No es que aunque yo le puse una etiqueta y ya terminó mi primera S. Solamente me va a marcar de que algo hay que hacer con lo que está allí. Entonces, lo que yo tengo que hacer es el tema de las tarjetas, observar como acá el gráfico. Todo lo que estaba marcado en ese sector, se le puso una etiqueta. Va un equipo, un grupo, una persona, el dueño o alguien que encarga, y todo lo que no tiene que ver con el sector, se le etiqueta. Y después a la derecha podemos ver que se ha tomado alguna medida con todo eso. Ha quedado lo que tenía que quedar. Los 3 canastos de residuos. No porque había 3 canastos de residuos, todo el resto queda apilado allí. Capaz que alguna de esas cajas y cosas que están ahí abajo era para la basura, pero se me está desbordando los contenedores, entonces estoy en otro problema. El que vamos a ver la tercera es el tema de la limpieza. Pero así como está a la derecha, así tenemos que mantener, muchachos. Así es como se tiene que trabajar en esa empresa. Y seguramente se van a adoptar medidas para evitar de que arrumemos todo, porque ahí ya está la basura, todo va a parar a ese lugar, así de una forma indiscriminada, pero nunca se retira de ese lugar. Es como que de ahí pareciera que vienen los duendes a la noche y se van a encargar de hacerlo desaparecer. Todas las tarjetas tienen que estar registradas en una ficha, porque así yo puedo saber qué es lo que estuve haciendo con cada una. En el registro de las tarjetas rojas, yo en la primera columna anoto el número de tarjetas. ¿Se acuerdan que yo en
La filmina anterior le había dicho que cada tarjeta tiene un número, la 1, la 2, la 3, la 4. Anoto el elemento, que también está descrito en la tarjeta, el motivo por el cual se tiene que retirar o por el cual se ganó una tarjeta roja ese elemento, en qué fecha se confeccionó la tarjeta y en qué fecha se aplicó la tarjeta. Pues puede ser que hoy yo esté confeccionando tarjeta, pero recién la semana que viene le estoy pegando. Bueno, en el momento que le pegué, ahí le pongo la fecha. Después pongo el destino, a dónde se mandó ese elemento una vez que se remueve. Y la fecha de cierre es la fecha en la cual yo quité ese elemento que estaba sobrando, que no tenía que estar en ese lugar. Esa es la fecha de cierre. Y anoto la fecha. Y me guardo la tarjeta en una carpeta, en un folio, voy archivando las tarjetas. Esto me va dando la pauta de cuántas tarjetas yo ya fui resolviendo y cuántas me quedan prendidas por ahí. Es para gestionar que la primera S tiene que ir avanzando y progresando. Por eso le digo, vamos a arrancar por área, no van a poder terminar todo, hay cosas que quedarán pendientes, y para no olvidarme de las pendientes, las tarjetas rojas son el elemento visual, el elemento visual. Vean en la imagen anterior cómo fácilmente se ve la etiqueta de saber qué cosas, algo hay que hacer. Tiene que haber un plan para cada cosita. ¿Qué hago después que yo he retirado todos los materiales y hago un balance del material descartado? ¿Qué significa ese balance? Ese balance, que yo voy a anotar la fecha en la cual yo he retirado el elemento, la discriminación por el nombre, el detalle, de qué se trata, máquina, escritorio, armario, lo que fuera, materias primas, insumos, latas, la cantidad de cada uno y la clasificación. Si fue transferido para otro sector, le pongo una X, ¿no? A esto le pongo una X solamente. Una X, si fue transferido a otro sector, fue vendido, fue para recuperado o fue como basura. Si después ustedes se toman el trabajito de valorizar, de anotar o calcular la plata que vale cada cosa que ustedes sacaron del lugar porque no correspondía, se van a agarrar la cabeza al sorprenderse qué cantidad de dinero que tenían metido, parado, dando vuelta innecesariamente. Han gastado de más en un montón de cosas que después a quién se lo cobro. Cuando me falta plata, ya sé por qué me está faltando plata, porque tengo demasiados elementos. Es un desperdicio. Y lo que habíamos dicho la luna anterior, en Kaizen el desperdicio es un pecado. Entonces, eso lo desespera a los japoneses y eso hace que busquen siempre la eficiencia, evitar el desperdicio. Porque cuando yo le pongo el signo peso a todo el desperdicio, termina siendo un montón de plata. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Vamos a pasar a la segunda S, que es Seiton, la organización. Básicamente el lema de la organización es un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tomando ese mismo área de trabajo, ese lugar que yo seleccioné en primera instancia como área piloto, distribuyo los elementos de la mejor forma en ese espacio físico. Sucede que muchas veces arranco capaz con un edificio nuevo, instalando algunas máquinas, algunos muebles, algunos escritorios, bibliotecas, y después se va agregando otras cosas, y otras, y ahí empieza ya como el Tetris, ¿no? ¿Se acuerdan el jueguito del Tetris? Al principio uno más o menos va apilando la figura, pero después se empieza a caer y ya uno mete la figura donde puede. Y ahí es donde se arma el desorden. Y eso hace que una máquina o un escritorio queda cerca del otro, no hay espacio para moverse, no hay espacio para manejar la materia prima. Yo maniobro con una herramienta en una máquina y estoy ya perjudicando a mi compañero que está al lado, o él tiene que esperar a que yo termine de hacer mi trabajo porque necesita pasar por donde yo estoy. Tiene que pasar por mi espacio de trabajo, no debe haber una invasión del área de trabajo. Entonces tengo que empezar a distribuir los elementos de una forma en ese espacio para que sea mucho más óptimo para el operador, para dónde coloco la materia prima a trabajar, dónde pongo los productos ya trabajados, dónde va a estar guardada las herramientas, por dónde se va a circular fuera de ese área de trabajo. Tengo que empezar a marcar con tiza y marcas en el piso para empezar a pensar cómo voy a organizar ese espacio.
y voy a ubicar los elementos de acuerdo a la frecuencia de uso. Lo que vimos la primera vez, lo que uso todos los días lo tengo más cerca y así voy colocando un poquito más distante, en un lugar un poquito más alejado dentro del área, aquello que uso con menor frecuencia. Guardo los objetos semejantes en un mismo lugar. Esto trata de carpetas con carpetas, llaves con llaves, materia prima con materia prima, latas con latas, pintura con pintura. Tratar de establecer un orden, un criterio para poder tener las cosas guardadas. Usar rótulos de colores para identificar los materiales. Las carpetas de algún tipo yo lo uso con color rojo, la otra lo uso en color verde. Puedo ir identificando distintos elementos para poder agregar o modificar el orden en el cual yo visualmente después voy a reconocer a esos elementos. Identificar los objetos y estandarizar los nombres. Me ha pasado que yo voy a una empresa y tiene una máquina y hay como 3 nombres distintos para llamar a esa máquina. La prensa, el balancín y no sé cuál más. Y le digo, al final de cuentas, ¿cómo se llama? Y no se ponen de acuerdo. O sea que si no tenemos ni siquiera definido un nombre para esa máquina, ¿cómo podemos estar seguros de lo que estamos hablando? Entonces hay que estandarizar los nombres, darle una identificación a las herramientas, a las máquinas, a los elementos comunes para que todos manejemos el mismo lenguaje cuando estamos hablando de una herramienta, un elemento, un material. Y acá es buscar el compromiso de todos con el mantenimiento del orden. Como dijimos, todo va a estar en algún lugar, tiene que haber un lugar para cada cosa y cada cosa debe volver a su lugar. Ese es el desafío de la segunda S, de que mantengamos ese orden. Porque ordenar, ordenamos. Vieron que había un tablero por ahí de materiales acomodados y le faltaba la mitad de las herramientas. Si no está el hábito de saber que yo uso y vuelvo a guardar y colocar en el mismo lugar, y eso va a ser complicado de poder trabajarlo. Ahí es donde está el desafío de lograr la segunda S. ¿Creen que está ordenado este banco de trabajo? ¿Creen que ahí es fácil de encontrar los elementos, de saber si me falta algo? Si necesito algo, ¿de dónde saco de todo eso? Es el mismo que habíamos visto hoy, pero un poco más ampliado. La verdad que es muy complicado y le aseguro que no es muy distinto a lo que se suele ver en las empresas y ni a los escritorios de las oficinas o en los locales comerciales, a veces con la prenda, las ropas y con los materiales que vienen de materia prima o materiales para la venta. Uno entra a los depósitos de las tiendas y se encuentra con cosas parecidas en ese concepto. El criterio es este. Suele pasar al principio lo que tenemos arriba. El operario va a buscar un martillo y se encuentra con que hay un tablero vacío y todas las herramientas sueltas tiradas arriba de una bandeja. ¿Dónde está el martillo? ¿Dónde busco? Es pérdida de tiempo, es renegar, es tomar bronca. Si es otro material más grande, capaz que por sacar una pieza se me cae otro y me golpea el pie, me lastimo. Innumerables problemas me va a acarrear esta situación de arriba. Por más que esté el cartelito ahí al lado, por favor coloque la herramienta en su lugar. Evidentemente, que yo ponga carteles no hace que el hábito exista, es trabajar el hábito, la costumbre. Todos tenemos que habituarnos a que si yo voy a buscar el martillo como está abajo, yo encuentro dónde está guardado el martillo. Voy al tablero, lo retiro, lo uso y lo guardo. No hay mucha historia. Parece tan difícil esto. Miren que esto en Japón los chicos de jardín infante y primer grado lo hacen, les enseña desde chicos, o sea que nosotros somos grandes, nos han enseñado, por eso tenemos el doble desafío de hacerlo, pero no hace falta estudiar en una universidad en especial, tener un posgrado, grandes estudios, ni siquiera una inteligencia superior, es solamente tener la voluntad del hábito y la disciplina de saber que si uso algo, lo debo volver a su lugar, no dejar tirado por cualquier lado. ¿Cómo yo organizo? Marco con etiquetas rojas todas las carpetas innecesarias. Cualquier cantidad de bibliorato, tarjetas, papeleríos, hasta el ratón se comió una tarjeta, irónicamente. Entonces sí, después podemos decir que tenemos un orden distinto. El escritorio con la herramienta y en el cajón los elementos solamente que necesito.
en el cartelera, los anuncios, lo que es último, lo que es reciente, lo que es importante, y lo bibliorato ordenado y clasificado por categoría. Fácilmente encuentro lo que busco. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a registrar todos estos elementos. Le pongo una descripción y le pongo un código, un nombre cualquiera. La descripción puede ser perforadora de papel número 4 y en el código le pongo PP4, perforadora de papel 4. La ubicación, el destino, se va para la oficina 3 o el sector 4 y el código del sector. ¿Por qué esto? Porque esto me va a permitir, si tengo 2 o 3 estantes de armarios, y yo tengo una máquina que suele ser, por ejemplo, una oficina para hacer el anillado de las fotocopias. No hay una por área, casi que hay una por empresa cuando hay. Y estará guardado en algún estante, en algún armario. Entonces yo necesito saber en qué armario y en qué estante está guardado esa máquina, para cuando yo necesite, voy hasta allá, lo tomo y vuelvo, lo uso y devuelvo a su lugar otra vez. Entonces es muy importante tener una planilla donde yo registre y ubique dónde están las cosas. Si no, va a dar lo mismo cambiarle de espacio todo el tiempo. Vean esto, ¿cuántas cosas inútiles hay acá en este espacio de trabajo? ¿Se limpia el lugar de trabajo? ¿Es apropiado trabajar acá? ¿Está ordenado el tablero y la mesa de trabajo? ¿Qué más se puede mejorar? En principio pareciera que está ordenado, pero hay demasiados elementos que por ahí son repetitivos. Se puede ordenar un poco más esa mesa de trabajo arriba. Sobre la mesa hay demasiado elemento, hay poco espacio para poder trabajar. Entonces hay que hacer un lugar aparte para que la mesa de trabajo pueda estar más limpio, más libre y poder trabajar mejor con lo que necesito. Porque no es un problema ya de orden, sino de la cantidad que tengo para poder hacer el trabajo. Pero obviamente ha mejorado mucho. Por eso esta mejora continua. Esto está mejor que muchos otros lugares. Pero ¿se puede mejorar? Se puede mejorar. Demos una vuelta más a la rueda de Deming. Taller de mantenimiento, lo que tiene que ver con la marcación en el piso para el área de trabajo, dónde va la escoba, dónde van los residuos. Recuerdan que los extintores, los matafuegos suelen tener una chapa que no solamente identifica rápidamente, sino que a veces encuentran que tienen como un cuadradito pintado en el piso, porque ahí está apoyado el extintor. Cuando uno ve que el extintor no está, bueno, obviamente en algún lado fue a parar. Me da visualmente rápido la idea de que está faltando la herramienta. Miren este dibujo acá a la izquierda, hay una soldadora, una máquina de soldar. Tiene un cuadradito en el piso en donde es el lugar en el cual la soldadora tiene que estar guardada. Cuando no se usa, está en ese lugar. Entonces rápidamente yo puedo darme cuenta que esa soldadora está o falta. ¿Cuántas empresas hacen servicio o trabajo afuera y cuando vuelven al taller pierden la mitad de las cosas? Y nadie se da cuenta porque como no se guarda en su lugar, no vuelve a su lugar, no hay un lugar definido, hasta que no lo vuelvan a necesitar la próxima vez, nadie se acuerda de esa herramienta. Y para cuando alguien lo necesita ya pasó tanto tiempo que quién sabe dónde fue a parar. ¿Qué es lo que sucede? Y terminamos comprando una nueva. Vean la organización, cómo están marcados los postes para seguridad, los pasillos por donde se circula, con el dibujito de la persona ahí a la izquierda de qué es pasillo, las áreas en las cuales no se debe transitar peatonalmente, pues se mueven autoelevadores. Entonces esto es parte de la organización, acostumbrarme de que hay un lugar por el cual se debe circular y por el cual se realizan las operaciones. Hay que separar como una ciudad lo que son las calles de las lotes de vivienda, comercio y fábrica. Yo circulo por las calles o por la vereda, depende del tipo de vehículo, pero no estoy atravesando terreno, cruzando por encima de las casas o los edificios. La señalización de las áreas y circulación. ¿Qué les parece
esto. Es mucho mejor porque los carros tienen un lugar de estacionamiento. Yo sé que los carros no quedan tirados en cualquier lado y en cualquier lugar donde terminó el día o cuando no lo estoy usando. Todo tiene que ir y volver y acomodarse, estacionarse en algún lugar definido para poder encontrarlo fácilmente. Cada cosa tiene que tener un lugar y debe haber un lugar para cada elemento. Esa es la consigna de la segunda S. Veamos algo mucho más superior ya, un poco más elevado en el nivel, pero no escapa a las 5S. ¿Cuál es la diferencia entre alguna empresa nuestra de la que estamos trabajando y esto? Y que capaz acá usaron más pintura que nosotros para marcar. Pero conceptualmente no hay mucha diferencia. Fíjense los puestos de trabajo acá a la izquierda que están separados, identificados los lugares de trabajo. Nadie va a circular por donde no corresponde. Esto evita accidentes, evita tiempo improductivo, pues yo sé de dónde a dónde tengo que ir y a dónde tengo que buscar algo. Este es un depósito logístico. O sea, la parte de depósito de una empresa productora. Veamos un poquito más cerca a nosotros. Otra forma de cómo marcar los espacios de trabajo, dónde se colocan las mesas, dónde están los sectores de circulación, cuando yo tengo movimiento de autoelevadores, cuando tengo una máquina como acá abajo que se le marcó en el piso con pintura, se le hace la demarcación primero con tiza para saber hasta dónde van cada área, a ver si el lugar es adecuado, si no tengo que correr la máquina, mover el escritorio, si los pasillos son anchos para que pueda pasar un pallet o la materia prima, si genero el espacio para todos. Lo marco con tiza y voy corriendo, borrando, modificando hasta que me queda un layout, una distribución de planta bastante fluido, bastante ágil. Y después sí, con pintura, con cinta enmascarar, la cinta de papel, marco el piso, hago una franja de 10 centímetros más o menos, y ahí pinto. Entonces queda una pintura prolija. ¿Ven? Acá en esta imagen de la derecha abajo, trabajo en progreso. Acá se coloca todos los materiales que están para ser procesados, lo que está avanzando en la elaboración. Porque muchas veces se discontinúa, se empieza un trabajo, después se sigue con otro, queda en stand-by vuelvo por el otro, después no sabemos dónde está la pila mezclada entre todos los otros materiales de lo que yo tenía que darle continuidad de trabajo. Entonces, de alguna manera me ingenié para que yo sepa dónde hay materiales que son semi-elaborados o materiales que están en progreso. Veamos el antes y el después de esta carpintería. Una imagen un poco nítida, pero no por eso menos gráfica y menos visual. Vean que han reacomodado algunas máquinas, una escuadradora cambió de lugar, una sierra o una tupí pasó a otro lado. Entonces hay un lugar de trabajo y de movilidad de máquinas mucho más fluido, más organizado, garantiza que el trabajo sea mejor realizado porque hay mayor posibilidad de concentrarse, hay menos posibilidades de accidentes. ¿Y qué tal el depósito de pinturas, por ejemplo? O del tablero eléctrico. ¿Cómo yo tengo las instalaciones? Con la tapa abierta, se le cayó la tapa, está lleno de tierra, polvillo. Puse un placar delante del tablero. No puedo acceder a la parte de instalación eléctricas. La instalación eléctrica defectuosa es una de las causas principales de incendios y accidentes. Y solamente aplicando la segunda S podemos construir muchísimo en mejorar la seguridad de la gente, el bienestar de la gente, la seguridad de la empresa, la continuidad de la empresa y obviamente evitar pérdidas materiales o incluso hasta de vida si el incendio llega a ser catastrófico. Hablo en serio, digamos, porque de esto tengo conocimiento de casos justamente por este tipo de situación. Cuando después decimos, en principio pareciera que el incendio se inició por un problema eléctrico, quiero ir a ver cómo era la instalación eléctrica de ese lugar. Y va a ser fácil darse cuenta muchas veces de qué fueron las circunstancias, ¿no? Hay otras que escapan, pero en muchos casos podemos evitarlas. Vean cómo se maneja el autoelevador por un sector donde está habilitado para circular.
cómo está demarcado, dónde están los sectores de materia prima, de remanufactura. Esto es aplicado a cualquier empresa, ¿no? Por ahí aparecen bastantes imágenes vinculadas a la foresta industria, a la carpintería, pero podemos hablar de una textil, podemos hablar de una fábrica de calzado, de metalúrgica, de una oficina, podemos hablar de depósitos de un comercio, la misma circulación de las góndolas, todo está perfectamente conceptualizado. No es un caso puntual, sino que la idea fundamental es que tiene que haber un lugar para cada cosa tiene que estar en su lugar y para eso tengo que darle una ubicación y marcar dónde es el área de trabajo, dónde el área de circulación, dónde el área de materia prima, dónde el área de productos terminados y así sucesivamente. Siempre, siempre empezando por el lugar, un área piloto, por un primer lugarcito. Vean este otro ejemplo. ¿Hay o no hay diferencia? ¿Cuánto espacio se ha ganado acá? Siempre quieren construir más galpón, más mesa, más estante, más tinglado, más alero, pues me falta espacio. Y cuando aplicamos la primera y segunda S solamente, ya nos encontramos con un montón de espacio extra que hemos ganado y recuperado en esta tarea, en esta actividad. Es importante aplicar esta herramienta como forma de mejorar la calidad de vida, mejorar la productividad, mejorar las condiciones de trabajo y obviamente eso genera ahorros económicos. Vean cómo está ordenado la madera. En el primer caso están los fardos y los paquetes tirados, algunos fardos desarmados, ¿no? A medida que necesito una maderita, un tirante, una madera, desarmo y saco, y el resto queda ahí. Sin embargo, en el caso de la derecha se fabricó un estante en donde ha clasificado por tipo de madera, por largo, por ancho, por escuadrilla, por categorías. Esto es lo que ha permitido, en un caso de una fábrica de viviendas modulares de Alem, por ejemplo, no es esta la imagen de ellos, pero el caso vale, de que antes fabricaban una vivienda industrializada, dentro de un galpón como este, fabrican los paneles de las viviendas con la materia prima que le llegan del aserradero, parecido a lo de la imagen de la izquierda. Tardan unos 8 días promedio en fabricar. A partir de que aplicaron la 5S, pasaron a 2 días y medio de producción. ¿Por qué? Porque ordenaban toda la madera por escuadrilla, por largo, por necesidad, por tipo. Y ahí mismo se dan cuenta si estaba la cantidad necesaria para fabricar ese proyecto. Si no, ya se lo están reclamando al aserradero. De lo contrario, se iban a dar cuenta que faltaba un material a medida que iban fabricando. Le pedían los materiales necesarios, seguía fabricando, faltaba otra cosa o estaba en mal estado algún material, se reclamaba de vuelta y ese parar, arrancar, hacía de que se demoraran los tiempos. Y obviamente al tener todo ordenado, cuando uno necesitaba no tenía que estar revolviendo la pila de la izquierda, sino que solamente iba y tomaba los elementos que necesitaba del estante que ya estaba identificado. Entonces, eso es un claro ejemplo de cómo se ha mejorado notablemente los tiempos para poder procesar el trabajo que se necesitaba. Bajar tiempo. Y al bajar tiempo yo le estoy entregando un producto de mayor calidad y en menor expectativa, o sea, mayor expectativa de lo que tenía el cliente. Si él quería que le entregara en 15 o 30 días una vivienda, se lo estoy entregando en 5 días menos, por lo menos, gracias a la aplicación de las 5 S. ¿Cómo ordenamos otro elemento del sector repuestero, metalúrgico, ferretero? Todas las pilas de elementos que uno no sabe cuál es cuál. De esta manera se separa por distintos criterios y estamos teniendo otra forma más ordenada de saber lo que tenemos. Lo mismo en el caso de una vidriería o de una fábrica que trabaja con láminas, con terciados, con fenólicos. Tener un estante codificado me facilita saber qué tengo en stock, qué cantidad hay y dónde está para cuando lo necesito. En una metalúrgica lo mismo, cuando hay que hacer aprovechamiento de retazo, en una pila como la que encontramos a la izquierda no voy a encontrar el pedazo. Entonces voy y me sirvo de una chapa nueva, porque es mucho más fácil que estar revolviendo los retazos. En esta forma están acomodados, organizados, y es fácil de estas bateas
encontrar los retazos que necesito al tamaño que necesito sin desperdiciar un material nuevo. Fíjense si llegan a ver el mensaje de la izquierda, cómo está ordenado ese estante de los tapacantos, de los cantos para melamina, los muebles MDF. El canto de 22 milímetros va en un estante y el de 50 en otro. No es tan difícil, muchachos. O sea, hay una queja, un reclamo. Y sí, eso se desarma, si no está pegado bien la punta, empieza a desarrollarse. Entonces, con la solución de la derecha y los nomencladores queda marcado. En cada uno de los soportes va colocado la cinta que corresponde al color, al ancho, al tipo de material. Es mucho más fácil de llevar el control de saber qué tengo y qué no tengo. Donde veo los ganchos vacíos es porque hay escasez de insumos e incluso puedo ir viendo cuándo se me está agotando el material porque lo estoy viendo, es visual. No hace falta tener que parar un día para hacer inventarios. Bien, estos dos buenos ejemplos de cómo ordenar las carpetas, los ficheros o las cajitas con los organizadores de tornillos, arandelas, tuercas. Y un tablero marcado, ¿no? He visto un tablero de una carpintería que tenía una serie de siluetas, pero las herramientas que estaban encima eran otras. ¿Qué es lo que ha pasado? Y claro, me dice, hay herramientas que no tiene, que se le perdió, que más, pero el tablero quedó con el dibujo de la silueta de hace 5 años, pero la herramienta que fue reponiendo son otras y está ocupando un espacio. Entonces es difícil de saber si lo que está faltando corresponde o no con la herramienta porque no hay ninguna coincidencia. Entonces es importante que nosotros codifiquemos, le pongamos un código. Por ejemplo, si en una empresa tengo 3, 4 perforadoras, o tengo agujereadoras, o tengo herramientas manuales, a cada una con pintura le ponga el número 1, número 2, número 3, lo que fuera. Y en el estante o en el lugar donde se tiene que guardar, yo marco el estante dentro del armario y le pongo perforadora 1, 2, 3, 4, taladro 1, 2, 3, 4, agujereadora de papel 1, 2, 3, porque el que sale número 1 vuelve al número 1. Es más fácil de saber y de darle seguimiento. Y ese trabajo se hace una sola vez. Este trabajo de primera S y segunda S se hace una sola vez. Después el desafío es mantener el orden y evitar acumular otra vez cosas innecesarias. ¿Por qué yo le decía de la organización de los lugares? Porque, por ejemplo, acá tenemos un plano de planta abajo en donde yo divido en 5 sectores. Arbitrariamente yo hago un dibujito de mi establecimiento, lo divido en sectores. Dentro de esos sectores yo tengo lugares en donde tengo armarios. Por ejemplo, acá tengo el armario en el A001, en el cuadrado de la derecha. Y ahí el A001 está en el sector 5 y dentro del sector 5 tengo en el B4. Entonces, en el B4 tengo ubicado ese estante. ¿Para qué me sirve eso? Para poder saber después en la planilla que yo completo en qué sector o en qué lugar está ese armario y dentro de ese armario en qué estante o en qué fila o en qué rack está guardado tal o cual elemento. Es fácil de ubicar e identificar. Al hacer un inventario, un control, rápidamente yo sé dónde debe estar cada cosa y no salir a recorrer por todos lados buscando cosas que no sé ni siquiera si existen. Acá hay un ejemplo de control de ubicación, por ejemplo, para los tornillos. Se hace una codificación, acá abajo hay un criterio, cada uno hace el código que le parezca y que sea algo más simple de entender. Si alguno vio a lo mejor algún manual de máquina o de automotor, va a ver que las piezas están codificadas por una serie de letras y números. Y ese es el que sirve después para poder hacer los controles de stock, de hacer reposición de productos. Entonces sirve para identificar y ya no por un nombre genérico que después le damos 2 o 3 nombres distintos y estamos perdidos de qué estamos hablando. Pero el tema de codificar y ponerle rótulos ayuda muchísimo y eso es a criterio de cada uno lo que mejor sirve para poder identificar. Entonces, como yo le dije, teniendo el tornillo determinado con el código anterior, yo sé que está en el depósito 3, en la estantería B, y dentro de la estantería B tengo 2 columnas. El espacio A1, B1, A2, B2. Y ahí adentro es donde va a estar ubicado. Entonces, en los tornillos número 1, como dice el pie de la filmina,
con el código tal, va a estar en el depósito 3, en la estantería B, en la ubicación B1. No hay forma de errarle, de saber dónde están. No puede estar cambiándose de lugar del día a la noche, de la semana 1 a la semana 2, pasear y desaparecer, porque eso es pérdida de tiempo y sobre todo enterarme a mitad de trabajo que me falta algún elemento para continuar la labor, y eso implica comprar apurado en la ferretería o en el elemento en la librería más cercana. Es gasto, es tiempo, es pérdida de recursos y sobre todo bronca que hace que yo ya el resto del día siga trabajando mal predispuesto. Entonces, ¿qué recomendaciones tenemos para la segunda S? Hay que establecer información que conecta personas con materiales. Yo tengo que saber rápidamente identificar los elementos, que yo lo pueda identificar, codificar, ubicarlos. Darle un nombre único, identificar los nombres de cada sector, donde el depósito, donde el área de producción, donde el área de despacho, de atención al público, donde es el área de descanso, donde es la oficina de gerencia, donde es comercial. Tienen que estar identificados los distintos lugares. Codificar esos lugares, identificar en el material del sector y luego la ubicación, como decíamos recién, el estante, la fila, la columna, forma del contenedor del material, no poner un tachito chiquito para tirar residuos grandes, sino que lo que va a contener a esos elementos sea de un tamaño apropiado y no que esté desbordando o saliendo por fuera o que termina después poniéndose al costado como vimos un tacho de basura por ahí. Los datos sobre el material, cantidad, uso, estado, para tener un inventario del stock de lo que estoy usando en los repuestos, por ejemplo. La tercera S, que es la última que vamos a ver hoy, más importante que limpiar es no ensuciar. Más importante que limpiar es no ensuciar. Acá no hay un plan de limpieza que al final del día todo el mundo escoba en mano y a barrer. Hay que evitar generar mugre, hay que evitar ensuciar, hay que evitar descarte, hay que evitar el desperdicio. Ese es lo que tienen que tener en la cabeza todo el tiempo. Un lugar debe mantenerse limpio para, obvio, mejorar la imagen de la empresa ante los clientes, cuidar la salud de las personas, disminuir el riesgo de accidentes, impedir que los productos y materiales se ensucien o dañen, mejorar el funcionamiento de las máquinas o aprovechar al máximo las instalaciones, detectar necesidad de mantenimiento rápidamente. Parece obvio, es claro. Cuando yo se lo digo, sí, obvio, eso, ¿quién no sabe esto? De saber me parece lo sabemos mucho, pero de ahí a que se aplique, se ejecute y lo hagamos práctica, ahí ya empieza a quedar poquitos. Mejorando el ambiente. El ambiente limpio no es el que más se limpia, sino el que se ensucia menos. Y la limpieza es el cuidado, el respeto por los objetos y las personas. Si yo limpio mi auto, mi moto, le saco el lustre, brillo el fin de semana, es porque yo quiero verme bien con ese auto, lo quiero al auto, estoy loco por el auto, por la moto, me encanta mantenerlo bien. ¿Y por qué la herramienta de trabajo, la máquina, el torno, la fresadora, el escritorio, la computadora, los estantes en el cual yo trabajo, no le doy el mismo respeto? Si me están ayudando a trabajar. Porque si yo no tuviera esos elementos, ¿dónde colocaría las cosas? ¿Con qué elementos yo trabajaría? Con la mano. Tendría que tener las cosas en el piso. Entonces, tengo que tener respeto por los objetos que me ayudan a mantener el orden, a hacer productivo mi actividad, a tener una buena imagen, a ser más competitivo. Tengo que respetar, y eso incluye a las personas, porque mi forma de vestir, mi forma de hablar, mi forma de expresarme, mi forma de comportarme también es parte de la limpieza. Sacarme esos malos hábitos de hablar mal del otro, de criticar, de no dar ideas, de no sumarme a colaborar, de dejar las cosas tiradas en cualquier lado o mal tratar a las herramientas. Eso es parte de la limpieza que tengo que hacer para ser una mejor persona. Eso es cultural, eso es base de estas 5 S. Entonces, para poder poner en práctica tengo que tener la capacidad de cumplir la finalidad y la competencia emocional en las relaciones interpersonales. Es lo que le acabo de decir. Tengo que tener no solamente un lugar limpio, porque cuando uno va a una plaza que está limpia, ordenada, no hay basura, no hay mugre, yo no voy a tirar un papelito. Voy a ser el primero, me siento mal, es como que te da cosa de ensuciar. Pero cuando es una mugre, hay tierra, hay pasto, yuyo, basura,
y qué sé yo, tirar un papelito, nadie se siente culpable ni te da ninguna sensación rara. Entonces, un ambiente limpio justamente mantiene que el resto cuidemos limpio. Conservar y preservar los recursos naturales, hay que usarlo autosustentablemente, esto es evitar también de que derrochemos energía eléctrica, luces encendidas donde no necesitamos, pérdida de agua en distintos lugares, desagües pluviales o cloacales que van a donde no deberían ir. Entonces, generamos ruidos, generan olores fuertes, hay objetos dañados también, exceso de partículas de suspensión acumulada. Eso mejora el ambiente y ayuda a que tengamos un mejor lugar de trabajo. Y eso redunda, le aseguro, muchísimo, muchísimo en la predisposición de la gente y de los clientes cuando ven un lugar de trabajo en estas características. Entonces, el plan de ejecución de la limpieza, tenemos que trabajar sobre lo que nosotros queremos llegar, cuál es nuestra situación deseada, a dónde queremos que esto se termine y desde dónde nacemos. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cuál es nuestra situación en esa área piloto y en todas las otras áreas que van a venir después? Entonces hay que hacer una limpieza inicial y después mantener un nivel de inspección para que no generemos la mugre. Y esto es las paredes, los pisos, los tableros, las vigas, las luminarias, las ventanas, las máquinas, en la limpieza de todo, ¿eh? Hay lugares que no se le pasa un plumero, pero en años, y ya es parte del paisaje. Uno se acostumbró a ver las cosas en esas condiciones. Ni hablar de darle una mano de pintura. Las máquinas sucias no me permiten ver si hay pérdida de aceite o grasa a causa de un desperfecto. Entonces, ¿cuándo me voy a dar cuenta que una máquina está fallando? Y cuando reventó, cuando se rompió, cuando se paró. Porque antes, una pérdida, una fuga de aceite, por ejemplo, no me permitía verlo porque estaba tan sucia que yo no sabía distinguir si era de la máquina o era propio la mugre que generó, que se fue acumulando. Entonces, fíjese que los contenedores, a pesar de tener aquí a la máquina, el piso sigue sucio. Entonces, como decir, tenemos un contenedor para la basura y estamos tirando la mugre afuera. O el contenedor no se vacía nunca, porque esa es la otra. Ah, sí, pusimos 4 tachos, pero el tacho nunca lo vacía. Entonces termina desbordando y colocándose afuera del tacho. Entonces hay que evitar ensuciar, hay que pensar todas las formas creativas de buscar la manera de evitar de generar mugre. Acá tenemos otros ejemplos. Siempre la foto del antes y el después. Siempre la foto para poder compararla, para poder poner en la cartelera de la 5S, para que me dé a mí la motivación y al resto de la gente y mis clientes de ver cómo fui evolucionando y cómo estamos trabajando de una manera distinta, más ordenada, más prolija. Eso da una sensación de profesionalidad y de tranquilidad de que el trabajo será bien ejecutado. ¿Cómo se acumula la basura a medida que se genera? Entonces ya voy separando lo que son plástico, papel, latas, otros. Incluso ya tengo una selección de residuos clasificados en la propia fábrica o en el propio establecimiento, en el propio comercio. Fíjese el banco este de arriba y el de banco de abajo. ¿Y cómo se pintó? Y bueno, con la platita que se hizo de vender los elementos que sobraba, la chatarra que estaba y esa silla o esos elementos, yo creía que no, esto voy a arreglar, voy a mandar reparar, no lo va a hacer nunca, no lo hiciste, no lo va a hacer nunca. Vendelo, publicarlo en internet que alguien lo va a llevar, lo va a hacer y vos con esa platita pintar el banco de abajo, arreglar las luminarias, cambiarle un poco el color a las paredes que va a ver que va a mejorar muchísimo la gana de laburar. Te aseguro que en la foto de la izquierda, ya el primer día que llegaste a las 7 de la mañana, 7:05 está mirando el reloj para irte. Y en el de la derecha te vas a sentir mucho más motivado de seguir produciendo y generando resultados porque el ambiente te invita a hacerlo por sí solo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Un cronograma de limpieza. Acá está dividido por semana y por meses. Está el tipo de trabajo a hacer, limpiar vidrio y ventana, barrer área de producción, lavar paredes, limpiar luminarias. Y le marco una X cada cuánto hay que hacer. En la segunda semana, la que se hace cada 2 semanas, la que se hace una vez por semana, la que se hace una vez por mes. Y acá voy distintos tipos de mantenimiento y de limpieza, lo tengo en una planilla. Y esto va publicado en la cartelera de la 5S. Esto lo tienen que ver y conocer todos.
Nadie se puede hacer distraído y decir, me toca a mí, yo no sabía. ¿Por qué? Porque tiene que haber una planilla. Yo tengo que escribir cómo se limpia, cómo se va a limpiar un elemento. Si hay que sacar el acerrín, ¿cómo lo saco? Y hay alguien que le pegará una barridita, otro le va a sopletear, el otro va a aspirar y el otro hasta le va a pasar lustre al motor. Ni tan una cosa ni tan la otra. Hay que buscar un punto de equilibrio en el cual la limpieza diaria sea esta, la limpieza semanal va a ser de esta manera y la mensual se va a hacer de esta otra manera. Y nos ponemos de acuerdo que así se limpia la máquina. Cualquiera que le toca hacerlo, como dice acá, ¿quién lo hace? No importa quién lo hace. Él sabe que cada tipo de mantenimiento se hace de una manera. ¿Recuerdan los manuales de los autos que tienen una planilla parecida para el tema del mantenimiento? Cada tantos kilómetros o los 10.000 kilómetros se le cambia filtro de nafta, filtro de aceite, filtro de aire, y después depende de la cantidad de kilometraje se le hace algún que otro recambio o control. Bueno, nosotros en la máquina también cada tanto tenemos que meses o tiempos o días tenemos que hacer un tipo de control. Y esto es lo que nos va a servir para que todos hagamos el mismo tipo de limpieza en el momento que me corresponde. Y esto es lo que tengo que controlar hasta que se me haga carne, me habitúe, me acostumbre a hacerlo, ¿no? Para eso genero un instructivo de limpieza, que es una elaboración propia mía de cómo se debería limpiar tal máquina, porque capaz que esa misma escritorio, esa misma oficina, ese mismo sector, esa misma pared en un lugar se limpia de una manera y en otro de otra. Pero es la que a mí me sirve y la que yo necesito que esté. Y es lo que voy a anotar, y voy a anotar qué elementos necesito. Necesito escoba, necesito un balde, necesito trapo, necesito elemento de limpieza, desinfectante. Bueno, todos esos elementos tienen que estar disponibles para que cuando se haga la limpieza se haga como corresponda. Y así con cada uno de los sectores, yo hago un pequeño instructivo para que no queden palabras que uno dijo tal o dijo tal otra cosa. Está escrito, nos pusimos de acuerdo y hay que cumplirlo y nada más. Después ya se hace hábito. Con el tiempo iré mejorando y ajustando cositas que van surgiendo. Eso siempre va a pasar, ¿no? Y el plan de limpieza, que es lo que yo le decía hoy. El código del sector, la máquina, cada cuánto hay que limpiar, quién es el responsable de la limpieza y el código de instructivo. Porque si hay que, acá está listado todos los sectores y todas las máquinas. Y acá es si es limpieza diaria, semanal, quincenal, mensual, lo que le corresponda. Y el código instructivo es lo que vimos recién acá, instructivo de limpieza. Este tiene un código instructivo que será el sector fabricación número 1. Bueno, sector fabricación número 1, acá me va a decir cómo se limpia el sector de fabricación. Esto está vinculado a una serie de fichitas que son las que acabamos de ver. Entonces después tenemos un plan de limpieza, que es una planilla similar a la anterior, son dos ejemplos distintos, uno es más simple, es más complejo, es más completo y el otro es más simple. Ustedes empezarán por donde ustedes le crean conveniente, por donde más van a ganar práctica. Lo importante es que empiecen a transitar este camino. Y esta es una planilla de control, de a ver si se hizo la limpieza que se debería haber hecho según el cronograma que pensamos. Si se cumplió, si se hizo, si hay alguna observación, alguna novedad, se va anotando. Esto se hace hábito y costumbre. Entonces siempre vamos a mantener en las condiciones que llevamos de limpieza, de orden y de selección de materiales, siempre lo vamos a tener en el mismo nivel si cumplimos con esto. Les agradezco su tiempo, el estar ahí 90 minutos escuchando la charla. Que tengan una excelente y bendecida semana a todos.